Muy buenos días. Hoy, en el día 203, leeremos los capítulos 25, 26, 27 y 28 del libro de Isaías. Comencemos. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás al orgulloso de los extraños y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y delicados. Y destruirán este monte la cubierta que está abierto todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirán aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Y extenderá su mano por el medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Ahora leeremos el capítulo 26. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la retribución te buscaron, en la tribulación te buscaron, derramaron oración
corazón cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová, concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a los vientos, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Ahora leeremos el capítulo 27. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo, yo, Jehová, la guardo. Cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará a alguien mi fortaleza? Hagan conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Dios vendrá cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida los castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Ahora leeremos el capítulo 28. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Con los pies serás pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechazan la batalla en la puerta. Pero también estos cerraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia, o quién se hará entender doctrina? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los desetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento,
mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto al entenderlo oído. La cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse, porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado la superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprimen con la rueda de su carreta, ni lo quebrantan con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Ahora yo quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 25 vemos un cántico de alabanza por favor de Jehová. Allí el Señor nos enseña, nos invita a que le alabemos y dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Y algo maravilloso que podemos ver en este capítulo es que el Señor nos invita a alabarle en primer lugar porque Él ha hecho maravillas. Dios ha hecho maravillas contigo, Dios ha hecho maravillas conmigo, pero al mismo tiempo también Él nos ha dado consejos. Esos consejos los hemos encontrado en su palabra. Y también esos consejos son verdad y son firmes. Si tú y yo queremos vivir una vida llena de firmeza, una vida sustentada en la palabra de Dios, necesitamos ir al Señor. Necesitamos sostenernos en su verdad. Necesitamos que Él nos dirija. Necesitamos que Él dirija nuestros pasos. Allí también el Señor nos dice, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruinas, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad ni nunca
ni nunca jamás sea reedificada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios quiere, Él puede cambiar las cosas, puede cambiar las circunstancias, puede cambiar las situaciones. Solo necesitamos permitir que el Señor trabaje en nuestras vidas. Solo necesitamos entregarle al Señor todo y confiar en Él. Muchas veces hay cosas que pensamos que son imposibles para Dios. Déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Hay cosas que nosotros pensamos humanamente que ni Dios podría solucionarlas, pero déjame decirte que cuando Él dice, Él simplemente hará y ejecutará. Y por eso dice acá la palabra, por eso te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Cuando una persona realmente tiene una experiencia personal con Cristo, puede entender que solo Él merece toda la gloria, que solo Él merece toda la gloria, que solo Él merece toda la alabanza y que por lo tanto su nombre es digno de ser alabado, su nombre es digno de ser glorificado. En el capítulo 26 es un capítulo muy lindo porque nos habla acerca de la protección de Dios y nos habla de una manera maravillosa. Nos dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y ante muro. ¿Qué quiere decir eso? Anteriormente las ciudades sentían su confianza en las murallas, ya que las murallas les protegían de los ataques de los enemigos. Aquí Dios está diciendo, no solo soy muro, sino soy muro y ante muro. Es decir, que en Dios tú tienes doble protección. Él cuida de tu vida y la mía. Incluso nos ha cuidado sin que nosotros nos demos cuenta. Dios quiere que tú y yo entendamos que Él puede sostenernos, Él puede vivificarnos, Él puede ayudarnos, Él puede levantar bandera, porque sencillamente Él hace maravillas, como decía el capítulo anterior. Sus consejos son veraces, sus consejos son firmes. Él es un Dios que cumple todo lo que dice. Él es un Dios que fortalece al necesitado, Él consuela, Él salva, Él libera. Y aquí Dios nos muestra que en Él estamos doblemente seguros. En Dios estamos llenos de paz, como dice el versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y nos invita el Señor a tener una determinación firme para con Él. El profeta dijo, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Qué importante es que nosotros deseemos la presencia de Dios y que nosotros lo busquemos siempre. En el capítulo 27, el Señor nos enseña el cuidado que debemos tener en no caer en ser ramas secas, ya que allí podemos ver el juicio sobre el mal, que aunque el mal a veces parece un monstruo imposible de determinar, difícil de vencer, vemos que a veces el mal parece que triunfara, parece que se propagara más, parece que creciera más, pero llegará el momento en que Dios acabará con él, y eso lo vemos en el versículo 1 que dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán, serpiente veloz. Para Dios no hay nada imposible, y el día que Él diga hasta aquí, hasta ahí será. Es Dios quien restaura nuestra viña, y eso lo vemos desde el versículo 2 al 6. Cuando tú y yo llegamos a Dios y reconocemos nuestra condición, volvemos en sí y sabemos que necesitamos de Dios, Él nos restaura. Y vemos allí en este capítulo una metáfora comparando el estado espiritual de Israel con las ramas secas, que lo vemos en el versículo 11, que dice, cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá del que lo formó.
Entonces, acá el Señor nos enseña cómo a veces nosotros, si no afianzamos nuestras raíces en el Señor, sino que confiamos en nuestra experiencia, en cosas superficiales, vamos a terminar como una rama seca, espiritualmente, como terminó el pueblo de Israel. Y en el capítulo 28 el Señor nos enseña a tener cuidado de nosotros mismos, ya que en este capítulo 28 hace referencia a Efraín. ¿Quién era Efraín? El reino del norte. Recordemos que el pueblo se dividió en el reino del norte y el reino del sur, y el reino del norte es llamado en la Biblia como Efraín. Este reino se llenó de soberbia y embriaguez, actitud que los llevó a vivir independientes de Dios, despreciando su llamado. Incluso dice la Biblia en el versículo 7 que aún los profetas y los sacerdotes se embriagaron y aún aquellos se dieron a no vivir una vida de piedad. Por lo tanto, vivieron una vida llena de insensatez que les tiraron y les condujeron al fracaso. Hoy Dios nos llama a nosotros a la sensatez y a escuchar su voz como lo hizo con el pueblo de Israel y como lo evidencia en los versículos 22 al 23, que dice así la palabra de Dios. Dice: ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción va determinada sobre toda la tierra. He oído del Señor Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz. Atended y oíd mi dicho. Por eso el Señor nos dice a nosotros: si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Necesitamos volvernos al Señor. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿nos estamos dejando influenciar por las corrientes, filosofías de este mundo, por todo lo que nos dice el sistema, o estamos afianzados en Dios y en su palabra? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.